es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua en Chile. Lo importante es que se está atacando la estructura del Tren de Aragua en sus distintas etapas de ejecución. El Estado chileno va a perseguirlos, va a encontrarlos y va a llevarlos ante la justicia. Desarticular a una de las organizaciones más peligrosas del continente es una de las principales tareas que se propusieron las autoridades. La irrupción del Tren de Aragua en Chile significó el desarrollo de una serie de violentos delitos que pocas veces se vieron en el país. Secuestros, extorsiones, trata de personas, sicariatos o tráfico de drogas son parte de una larga lista de hechos que ha protagonizado esta estructura criminal de origen venezolano y que mediante distintas células con variados nombres aterrizó en diferentes regiones del país. El último golpe asestado por las policías y el Ministerio Público fue a los Piratas de Aragua, una facción que se asentó en la Toma Santa Marta de la comuna de Maipú, lugar donde hace menos de un año fue encontrado el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda. De acuerdo a la investigación, los integrantes de esta célula participaron directamente en el secuestro y su asesinato. Nosotros lo que hemos atacado es la estructura completa. Tenemos al líder detenido, tenemos a los grupos intermedios, pero también tenemos a aquellos que participan justamente acá al frente en el enterrar, digamos, el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. Pero el crimen de Ojeda no es el único caso por el que la Fiscalía investiga a los piratas. También estarían vinculados a la muerte del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, quien fue asesinado en abril del año pasado en Quinta Normal. Además, habrían planificado otros secuestros, extorsiones y homicidios para los que construyeron una casa de tortura. De acuerdo a la investigación, esta facción era liderada, como suele ocurrir con estas células internacionales, por un sujeto que desde el extranjero coordinaba diversas operaciones delictivas. Por lo mismo, el mega operativo no solo se realizó en Chile, también en otros países del continente. En Texas, Estados Unidos, se capturó a Rafael Gámez Salas, apodado El Turco, cabecilla de los piratas. Este sujeto fue detenido producto de los encargos respectivos desarrollados cuando ya fue identificado y se establece su participación en el delito de secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. También se vincula a otras investigaciones, a otros casos de secuestro extorsivo ocurridos en nuestro país. Así como los piratas, hay otras células del Tren de Aragua que vieron en nuestro país un escenario ideal para desarrollar sus actividades delictivas por diversos factores, pero principalmente por la falta de competidores criminales que les hicieran frente. Esta organización convirtió a Chile casi en su segundo hogar. Así lo confirma la periodista e investigadora venezolana Rona Rísquez, autora del único libro publicado sobre la banda criminal. Otro elemento que habría motivado el arribo del Tren de Aragua al país, a juicio de la profesional, es que Chile cuenta con una de las economías más estables de la región. Se combinaron una serie de factores allí que yo creo que de alguna manera facilitaron el establecimiento. También es probable que las autoridades que no habían experimentado antes este tipo de delitos no estuvieran necesariamente preparados para enfrentarlos de manera inmediata. Por lo mismo, no era de extrañar la sorpresa e impacto que causó saber los detalles de cómo operó el Tren de Aragua durante sus primeros años en el país. El nivel de violencia era extremo, delitos que en contadas ocasiones se habían registrado en Chile ahora eran parte de la habitualidad nacional. Nombres como Héctor el Niño Guerrero o Johan Petrica ya resonaban en las policías. Llega un punto en que las estructuras son más que los personajes, ¿no? O sea, sí son claves los personajes, pero las estructuras, lo que lograron establecer, sus jerarquías, los modus operandi, creo que eso es lo que prevalece. Así que yo creo que lo más importante en este caso es que las autoridades se enfoquen en esto, en entender las lógicas de las organizaciones criminales, en entender que el Tren de Aragua no es simplemente un grupo criminal, sino que es un modelo criminal. Un modelo criminal que en nuestro país tuvo su primera aparición en el Norte Grande. Arica sería la primera ciudad testigo de la violencia de esta organización. La facción que se instaló fue la autodenominada Los Gallegos. Esta célula en su mayoría fue desarticulada tras un histórico juicio que se llevó contra 34 acusados. Esta organización tuvo su apogeo en la región el año 2022, donde hubo una impactante cifra de 46 homicidios. Eran considerados el brazo armado del Tren de Aragua para dimensionar
mencionar su violento protagonismo. Basta señalar que tras su captura, los asesinatos en la zona disminuyeron un 43%. Si comparamos efectivamente este año con el año 2022, evidentemente se nota la diferencia de tener a estos sujetos tras las rejas que cuando se encontraban, digamos, en libertad y cometiendo los delitos que desgraciadamente hemos visto en todo el territorio nacional. Arica fue la puerta de entrada para el Tren de Aragua que extendió sus tentáculos a lo largo del país. La región de Valparaíso también sufrió la brutalidad de una facción. En agosto del año pasado, más de 460 detectives de la PDI desarticularon una estructura que operaba comercializando droga en el centro de Viña del Mar. 69 inmuebles fueron allanados en la ciudad Jardín, Limache y Villa Alemana. La región del Biobío y los lagos tampoco escaparon a la violencia de facciones de la organización. En la primera se creó una red de explotación sexual que incluyó a 14 víctimas en Puerto Montt. En tanto, se condenó a 4 sujetos a 99 años por ese mismo delito. La Fiscalía Regional de Arica espera también condenas ejemplificadoras para los gallegos. Se trata de un histórico juicio, ya que corresponde al primer proceso judicial en el contexto del fenómeno de crimen organizado. Varios elementos hacen esta causa única en el país, tanto por su número de acusados como por los graves delitos cometidos. Aquello que los motivó a llegar, o sea, aquello que hacía atractiva esta región u otras para instalarse, se sigue manteniendo, digamos. O sea, esta sigue siendo una zona, en el caso de la región de Arica, que es puerta de entrada al resto del país, es una zona estratégica si yo quiero después escalar a otras regiones, y además hay operaciones en materia de tráfico que efectivamente motivan a mantenerse en esta región. Por eso mismo, la desarticulación de estas facciones supone otra preocupación para las autoridades. Si bien se logra poner tras las rejas a violentos individuos, existe el peligro latente que otros sujetos traten de ingresar al país y recuperar el sitial que fue desbaratado. Cuando uno mantiene a estos sujetos al interior de la cárcel, hay una mayor posibilidad de que lleguen nuevos sujetos a recobrar las operaciones que estaban realizando antes. No tenemos que pensar, digamos, que no se van a reactivar, por mucho que hayamos tenido muy buenos resultados. Las organizaciones pues van cambiando y estos cambios implican que pueden estar reclutando personas también de otras nacionalidades, no solamente venezolanos. Entonces yo digo que hay como una serie de factores allí que pudieran estar jugando en el hecho de que el grupo siga activo en Chile. La reactivación de células desarticuladas o la proliferación de otras facciones con nuevos líderes y en otras regiones es algo que mantiene en alerta a las autoridades. Por lo mismo, se han conformado equipos especializados cuya tarea principal es enfrentar al crimen organizado, donde el Tren de Aragua es uno de los principales objetivos.